Hola a todos, todas, todes, bienvenidos a este penúltimo café con colegas que tenemos hoy muy especial, Retos al Mediar Náhuatl y Español. Tenemos una súper invitada con nosotros. Les doy una idea del calibre de quien está aquí. Tenemos a Vargas. Ay, Dios mío, se me cerró. Realidad. Perdón, perdón. Ya está en la tecnología. Ella es intérprete y traductora náhuatl-español, profesora de educación bilingüe, es licenciada en educación especial en español, está certificada en náhuatl por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y Conocer, ha sido intérprete de juzgados y tribunales para personas indígenas, además de que la han invitado a cada rato, vemos que si ahora la invitaron desde Argentina y que si ahora la invitaron desde no sé dónde a dar pláticas, dando ponencias pues para compartir su experiencia como intérprete de lengua original. Interpretó los debates al náhuatl en el 2024 y pues nada, aquí queremos mucho a Irla y estamos muy contentos que nos haya permitido esta plática en nuestro penúltimo café y en nuestro entrevistador. Es alguien muy jovencito, de 21 años, es Alex Avendaño, es intérprete, está todavía estudiando la licenciatura en el ISIT y justo la idea de que pongamos a jóvenes platicar con gente que tiene experiencia y lenguas orales y lenguas indígenas es para que se miren las cosas que de otras maneras no podemos ver porque no son mundos que se tocan muy seguido. Entonces, pues que disfruten mucho este café. Alex, take it away. Muchas gracias, que se diviertan. Hola, muchísimo gusto, Irla. Se me hace Hola, muy igualmente. interesante estar aquí con ustedes y con personas que tienen tantísima experiencia. Siento que sí, justo como dice Flor, a lo mejor es ver desde las dos partes, obviamente, las cosas con otra perspectiva, porque yo no tengo su experiencia y pues ustedes no tienen mi no experiencia, entonces es muy interesante estar aquí. Muchísimas gracias, Flor, por la oportunidad que me diste y por tomarme en cuenta. Entonces, pues, para comenzar, me gustaría preguntarte ¿cómo llegaste a la interpretación de Nahuatl? ¿Cómo te enteraste que existía la interpretación? Hola, buenos días. Pues les agradezco mucho la invitación a este café con colegas. Em, Flor, muchas gracias por la organización de esta sesión, por los invitados que están. Acá estoy viendo a la doctora Georgian, estoy viendo pues a personas muy distinguidas en el ámbito de la interpretación en esta función, ¿no? Y pues tú misma, Flor. Y muchas gracias, Alex, también por estar aquí, pues llevando a cabo esta sesión de preguntas, esta conversación. Em, pues, Ixtonalti no Guampoyowa, Nika Nani Istok, mi Yolpactoc, Pampa, Nika Timo Timocamahuilis, tlenito, totlactol, guan, nitequit, tlento, Juan titichihua. Los saludo con mucho gusto y pues estoy contenta de estar aquí en donde vamos a platicar un poco de este quehacer y del trabajo que hemos hecho. Bueno, respecto a la pregunta que me haces, Alex, em, empecé a hacer interpretación sin tener conciencia de que la estaba haciendo, porque pues bueno, desde pequeña, como las cosas en el mercado, en la plaza, ¿no? El cuánto cuesta, las conversaciones, pues para negociar algún producto en la plaza para comprar, ¿no? Entonces había que hacer esta interpretación del náhuatl al español o bien del español al náhuatl cuando pues eran otras personas, ¿no? A mis mismos compañeros de la primaria en el pueblo cuando pues me preguntaban, ¿y qué dice? ¿Qué dijo? Bueno, pues entonces hacer pues esa interpretación, aunque propiamente dentro de la escuela no hablábamos náhuatl.
había como pues eran como unas normas tácitas, como un acuerdo tácito de que en la escuela no hablábamos náhuatl, en la escuela todo era en español, pero más o menos identificábamos pues quienes sí hablábamos pues la otra lengua de la región, ¿no? Y entonces, bueno, comienzo así, te digo, sin saber ni yo misma que era eso lo que estaba haciendo. Y al llegar a la secundaria, pues también hay interés de el maestro de inglés en una ocasión, pues como bromeando, ¿no? Este, me dijo algunas cosas en inglés y entonces pues yo dije, pues para que no me entienda le voy a decir en náhuatl, ¿no? Y entonces que le digo así algunas cosas como respuesta en náhuatl y entonces se dio cuenta pues que sabía, ¿no? Y me dijo pues te cambio unas clases de inglés por náhuatl, ¿no? Y pues platicábamos, bueno, no fue precisamente así como un intercambio, pero por lo menos supe que había como un reconocimiento de otras personas a lo que yo sabía, ¿no? Y entonces, bueno, em, luego llego a a la normal en la Ciudad de México y ahí como que eh, mm, olvida un poco hay que hay una diversidad, que era pues un plan de estudios como que no contemplaba estas situaciones, ¿no? Más bien como muy rígido a todo lo que mm, pues era la normativa de ese plan. Y pues todo en español, todo como para unificar. Y saliendo de la normal, pues trabajo en la Ciudad de México un tiempo y me doy cuenta de que hay alumnos que no entienden las clases. Y entonces en las reuniones del Consejo Técnico entre docentes, pues expusieron, ¿no? Que había esto. Y yo me ofrecí a platicar con esos alumnos durante los recreos y me di cuenta que no hablaban español y me dijeron que eran de Oaxaca y que pues que lo que hablaban era zapoteco. Y entonces yo lo reporté ahí con los demás compañeros docentes y bueno, fuimos haciendo esto. No hice como una interpretación, sino más bien como que di a conocer que había diversidad en nuestra escuela y que pues que había estos pequeños que había que darles pues por lo menos la sensibilidad o las clases con la sensibilidad para que pues entendieran mejor los contenidos, ¿no? Y bueno, así, pero después llego a Hidalgo otra vez, solicité el cambio de adscripción para trabajar acá, en donde es mi tierra. Y entonces acá empiezo a ver las necesidades de la interpretación y me uno al Centro Estatal de Lenguas y Culturas Indígenas para trabajar. Y entonces surge también allí mismo, casi simultáneamente, una convocatoria para una certificación. Pero claro, esto tardó, ¿no? Esa convocatoria, no sé, como un año y medio en lo que hacíamos el diplomado y todo esto. Y mientras, pues iban surgiendo necesidades para cubrir interpretaciones, entonces me tocó hacer una interpretación en Tampico, aún sin saber yo como pues los principios de la interpretación, ¿no? Cómo realizar correctamente y además cómo, pues,
llevar a cabo y forzándome yo mucho mentalmente porque no sabía cómo estos tiempos de descanso para el cerebro, ¿no? Y que debía tener como pues un equipo, por lo menos una pareja, ¿no? Entonces me tocó hacer una interpretación para un tribunal agrario en donde estaban en disputa dos comunidades por un anexo. Y entonces eran más o menos unas entre 20 y 25 personas por comunidad, más la autoridad que estaba pues arbitrando el problema, ¿no? Entonces yo tenía que interpretar lo que decía la autoridad para cada comunidad y luego de vuelta lo que la comunidad estaba como acordando para la autoridad y luego entre comunidad y comunidad. Pero fue sumamente difícil porque me tocó toda la sesión, todo el día y pues bueno, fue así como mi primera experiencia de fuego y pues a partir de ahí me surgió la inquietud pues ya con el diplomado y muchas cosas sobre las normas de la interpretación y cómo llevar a cabo pues de mejor manera la función. Entonces, bueno, así fue como inicié y ya a partir de ahí, después de que se hizo el diplomado, ya procedimos a la evaluación para la certificación, me pude certificar y bueno, ya vinieron muchas solicitudes y como comisiones para hacer la interpretación y también, pues bueno, como la inquietud por mi parte, por formarme también como intérprete y para mejorar esta función. Ok, entonces fue realmente el contexto el que te empujó, ¿no? O sea, a que salieras. Yo creo que era tu destino entonces. ¿Y cuáles considerarías que son los contextos donde más interpretas náhuatl a español? O sea, juzgados o servicios de salud o eventos culturales, porque, o sea, sabemos que, pues básicamente tendrás que interpretar en casi todo, porque sabemos que en México no hay como una, pues esta como cultura de que tenemos varias lenguas, diversidad de lenguas, entonces no hay cosas que, muchas cosas que no están en estas lenguas indígenas, pero tú, ¿cuáles dirías que son estos eventos que son más recurrentes y cuál crees que es el más difícil? Ujú. Mira, pues está muy interesante esa pregunta porque em, cada ámbito tiene sus dificultades, sus retos, ¿no? Em, y bueno, tengo como un poco de más experiencia en el ámbito judicial, sí he hecho más interpretaciones para ese ámbito. Em, Pero también otra cosa que se une a esto es, pues sí, como una problemática interna del ámbito, en donde, pues bueno, se te contrata como intérprete, se te llama como intérprete, pero, y dice el oficio en el cual te solicitan. Va a auxiliar a la persona de nombre tal con número de causa penal tal, pero no dice cuál es el delito del cual se le acusa. Entonces tú llegas al juzgado, al tribunal, y es ahí, en ese momento, en donde te enteras a quién vas a asistir. Y entonces, pues, claro, a veces te mueres del miedo, ¿no? Porque encuentras que es pues una persona que ha cometido un asesinato, que ha cometido una violación, que ha eh, trabajado como narcomenudista, como, bueno, muchas situaciones, así que dices, híjole, preferiría no estar aquí, ¿no? Pero como no te informan antes, entonces no puedes escoger como que
a qué casos sí vas a asistir y a qué caso no. Entonces, pues bueno, esa es la experiencia así en el campo em, judicial, digamos, y tiene pues también como muchos retos dentro, ¿no? Y claro, en el ámbito de la salud también he hecho algunas interpretaciones, algunas propiamente del ámbito de la salud y algunas que son de salud, pero que de pronto se convierten en un caso judicial. Em, mm, por ejemplo, durante la pandemia, así con todo el miedo que nos acechaba y todo eso, ¿no? Tuve que ir a un hospital a hacer una interpretación y estando dentro, pues yo no tengo así como la delicadeza, más bien esa fortaleza para ver pues las heridas, la sangre y esas cosas como que no son lo mío. Pero estando dentro del hospital me llevan ya al lugar a donde había que hacer la interpretación y es justamente la cama en donde estaba la persona. Entonces, al hacer algún movimiento de cabeza, esta persona escurre sangre, ¿no? Y pues me asusté, pero con todo y eso tuve que controlarme y pues quedarme allí, ¿no? Para hacer la interpretación. Y bueno, este caso era, como digo, pues de salud, pero que se convierte en algo judicial, porque eh, se, el personal médico llamó al Ministerio Público porque la persona tenía muchas heridas y golpes, y entonces se pensaba que había sido durante una riña, pero la persona aclaró que era albañil y que cuando estaba poniendo la mezcla, el andamio no estaba suficientemente firme y entonces se derribó y todo le cayó encima. Entonces, pues bueno, hubo que hacer todas estas averiguaciones, comprobar y todo. Y entonces, pues este caso, como que comprendió pues así mismo los dos ámbitos, ¿no? Y luego pues también decirles a los médicos que pues cuáles eran sus molestias, cuáles eran sus dolores y decirle a la persona cuál iba a ser su tratamiento, ¿no? Entonces, también ofrece muchos retos la interpretación en el ámbito de la salud, porque hay algunas partes o algunas situaciones que son como culturalmente reservadas, partes del cuerpo me refiero, y sobre todo como los genitales, que van perdiendo su nombre. em, Porque nos avasalla otra cultura y vamos hasta tomando esas cosas que dentro de la otra cultura, dentro de la otra lengua, han adquirido otro nombre, ¿no? Entonces, por ejemplo, em, en náhuatl hay una manera de nombrar los genitales, tanto masculinos como femeninos. Y, por ejemplo, para decir que pene, la palabra correcta es tepoli, pero em, las personas toman una palabra que se parece mucho o hace como esta copia del español, cuando en español se nombran los genitales masculinos o el pene como el pájaro, ¿no? Entonces también en náhuatl se toma para decir la palabra huilo, y huilot es en náhuatl paloma. Entonces se hace como esa
semejanza, ¿no? Pero la palabra correcta existe, ese es el nombre, pero se ha ido desplazando, se ha ido perdiendo. También hay muchos otros factores, ¿no? Que tienen que ver en esto, quizás las cuestiones religiosas que consideran como estas partes sucias, innombrables, ¿no? Entonces, pero sí hay manera de, pues, de decirlo. em, y la cuestión es que nosotros mismos también, como en el papel de intérpretes, decidamos seguir usando esas palabras que ya tenemos, ¿no? Entonces, esta es una manera también como de posicionar la función y también la lengua, eh, y de recuperar vocabulario que ya pues se está desplazando, ¿no? Que ha sido desplazado. Y quizás también sin la conciencia de lo que se está haciendo, ¿no? Em, También en el ámbito cultural me ha tocado hacer algunas interpretaciones. Estuve en la interpretación del evento pues más grande de cultura en el 2022, en el Mundial Cult. Entonces fue un orgullo ahí ver como la cabina de pues de inglés, de chino y luego la cabina de náhuatl, ¿no? Sí, eso fue una experiencia pues muy bonita, muy grande, ¿no? De la cual me siento muy orgullosa y satisfecha. Desde luego también con muchos retos porque era interpretación simultánea. Desconocíamos los discursos, sabíamos que eran referentes a cultura, pero pues cada país, cada delegación traía diferentes temas, ¿no? Entonces, como pues ver esos reclamos, por ejemplo, pues cuando participó Rusia decía que respetaba la cultura de, pues, de los demás países, ¿no? Pero luego le tocó la participación a Ucrania y le dijo, no, ¿cómo es posible que digas que respetas la cultura de los demás países y a mí me estás destruyendo todo mi patrimonio cultural, ¿no? Con tus bombardeos estás destruyendo mis museos, mis edificios, mis ciudades, o sea, todo lo que representa mi cultura, ¿no? Entonces, pues son retos, pues desde luego de lingüísticos, de vocabulario, también emocionales en ese momento, ¿no? Este, y bueno, pues hay que sacar el trabajo adelante y entonces lo hicimos, mucho pues autocontrol también, ¿no? Para poder hacerlo. Y pues estuve con otros compañeros formando equipo y eh, fue como el primer equipo, la primera lengua que estuvo allí presente, la primera lengua originaria que estuvo allí presente. Sí, y estas han sido pues como los ámbitos mayormente en donde he interpretado. Ah, pues muy interesante. O sea, sí siento que hay muchísimos ámbitos en los que puedes interpretar, ¿no? Eso. Y ahora una pregunta relacionada pues con esto. Ahorita que estabas hablando de el vocabulario, me da muchísima curiosidad porque sé que el náhuatl no son como palabras por palabras, sino como que unen conceptos y así se forma una palabra. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo manejas estos equivalentes? Bueno, las palabras, los conceptos que no tienen equivalentes más bien, cuando una palabra en náhuatl no tiene una traducción directa al español, y qué es lo que usas, cuál es tu estrategia, y también, mm, eso ya lo estoy agregando yo, ¿cuál es tu estrategia de estudio para ese vocabulario? Sí, efectivamente, la lengua náhuatl es aglutinante, forma palabras o expresiones a partir de las raíces de otras, y entonces
Em, También trabaja por ideas, pero interpretamos de derecha a izquierda, es decir, lo que va al final es lo que nosotros decimos al principio. Y entonces, bueno, eso también es pues un reto grande porque a veces la expresión es un poquito más extensa y entonces cuando vas a pasar la idea, probablemente estás desprendiéndote ya de lo primero que se dijo, ¿no? Este, entonces, pues bueno, muchas, muchas palabras del contexto jurídico y del contexto médico, sobre todo como padecimientos, nombres de padecimientos, de enfermedades, nombres de este instrumental, em, o de procedimientos que se deben llevar a cabo, ¿no? En el ámbito de la salud. Em, También, pues muchas palabras en el ámbito jurídico no tienen equivalencias directas en náhuatl. Pero entonces lo que hacemos para pues dar a conocer el mensaje es que damos explicaciones, damos descripciones, em, y finalmente a lo mejor usamos también esa palabra que está nombrando la enfermedad. Por ejemplo, em, mm, no sé, amigdalitis, ¿no? Entonces le voy a decir que tiene inflamada la parte interna del cuello, en donde tenemos unas glándulas, ¿no? Que pues están inflamadas en ese momento. Y por lo tanto, a eso en medicina se le conoce como amigdalitis, ¿no? Entonces, sí, probablemente voy a usar esa palabra, pero sí le voy a explicar también todo lo que está sucediendo alrededor, porque qué es lo que está padeciendo, ¿no? Y luego, pues su tratamiento y también va a haber algunas cosas dentro del tratamiento que señalen así en, con una palabra que no hay cómo la traslade a náhuatl, ¿no? Entonces voy a valerme de esa explicación o de esa descripción y pues a lo mejor finalmente también uso el préstamo, pero ya con la explicación. Em, y bueno, esto pues sí, cuando no encontramos así como la, la equivalencia directa, ¿no? Em, ¿Cómo era la otra pregunta que me dijiste? Sí, en cuanto a estos como conceptos que son como muy complejos, ¿tienes como alguna estrategia de estudio o de vocabulario? Ujú. Ah, sí. De cada experiencia tomo como las palabras que se me han dificultado y consulto, em, bueno, cuando es posible en el mismo momento, ¿no? Señor juez, ¿qué significa esto? Y bueno, ya, para asegurarme de que voy a trasladar está bien, ¿no? O pues bueno, al abogado, si es quien está hablando, al médico, pero sí para estudiarlas formo eso, un glosario y pues para las siguientes sesiones, pues bueno, ya tengo un buen banco, ¿no? Y bueno, creo que esto es algo que no todos hacemos, sobre todo en lenguas originarias, que es, somos intérpretes o somos traductores, pero
no estudiamos la disciplina, ¿no? Y entonces, pues bueno, a mí me ha ayudado mucho eso, que además de hacer las funciones, también pues me dedico un poco como a estudiar la disciplina también. Oh, ya, pues muy interesante. Justo no, o yo pensaba que no sería tan distinto justamente de una carrera, porque al final siento que constantemente en tu vida estuviste de alguna manera estudiando, aprendiendo pues muchas cosas, ¿no? Sabemos que exponerte también a todos estos Mm, escenarios te ha traído y Hoy te ha estoy. enriquecido muchísimo como Ahí intérprete y como dejé mi persona. taza roja con la bolsita de té ya puesta. Tejada, cierre su micrófono. Y otra pregunta, sabemos que hay mucha variación de las lenguas indígenas y del náhuatl. ¿Qué pasa con estas variaciones? ¿Has tenido que interpretar para hablantes con una variación distinta a la tuya? Bueno, sí, efectivamente hay pues muchas variantes, em, 364 ya de las 68 lenguas originarias que se hablan en el país. Y bueno, de náhuatl, pues son 30 las variantes. Entonces, con algunas definitivamente no hay un entendimiento, pues, digamos, porcentualmente significativo, ¿no? Este, eh, pero con otras sí, y es una variación pequeña, serán algunas palabras, solamente las que tengamos de manera distinta, ¿no? Em, sí, en alguna ocasión me ha tocado hacer interpretaciones, por ejemplo, para la variante de Acasochitlán, em, que es aquí mismo en el estado de Hidalgo, pero esa región, ese pueblo, está colindando con Puebla. Y el náhuatl que yo hablo es el que se sitúa en la Huasteca y está emparentado con el náhuatl que se habla en San Luis Potosí y el norte de Veracruz. Este, quiero decir más cercanamente emparentado, porque bueno, sí, entre todos sí hay, pues, o sea, es la misma lengua, la misma familia, ¿no? Pero este, en el caso de Acasochitlán es un poco distinto aquí mismo en el estado de Hidalgo. Sí me ha tocado interpretar para ellos y lo que tienen distinto es como un poco las terminaciones. Ellos casi todas, nosotros los sustantivos los terminamos en pli y ellos los sustantivos los terminan en sin. Entonces, bueno, es pues ojalá que no, que no me toque más, ¿no? Pero porque sí es como, sí complicado, sí te pone nerviosa, así que de pronto no vayas a entender, ¿no? Eso porque fue como pues una emergencia, ¿no? O sea, no hay quien más lo haga y en este momento, pues tú. Em, y bueno, y pues hay cosas que son muy distintas. Por ejemplo, algunas palabras que para ellos pueden ser incluso reverenciales y para nosotros son pues una ofensa, ¿no? Solamente pongo como un ejemplo. Em, Ellos para saludar, así reverencialmente, hasta juntan las manos así como si fuera como la usanza japonesa, ¿no? Em, y te dicen sí, no, y te bajan la cabeza y todo, así, la reverencia. Pero a nosotros los de la Huasteca si nos dicen sí, no, es como si te estuvieran diciendo, pues tu trasero, ¿no? Y entonces, pues para nosotros
pues sí es la ofensa, así como, oye, ¿qué te hice? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no? Este, bueno, entonces eso, en la diferencia como para los significados, ¿no? Este, tan, tan distintos. Pero también hay otras cuestiones como de vocabulario, este, y que es lo mismo, pero con diferente palabra. Em, Acá en la Huasteca nosotros decimos, para decir matriz, el órgano, em, decimos ciguayo. Entonces, cihuatl es mujer y yotl sería como el órgano, ¿no? Entonces, es un órgano que solamente tienen las mujeres o un órgano de las mujeres, ciguayo. Y en Acasochitlán dicen nanyotl. Entonces, la terminación es la misma, pero ellos dicen nanyo de nana, que es madre, que es mamá. Entonces, también tiene su lógica, porque es el órgano que te hace ser mamá, ¿no? Que te convierte en mamá. Entonces, pues tiene esa lógica, sí, y tenemos como que buscar, bueno, en esto sí, significa esto, significa lo otro, ¿no? Pero pues es como, pues este mundo fascinante de la interpretación en donde rápidamente tienes que buscar, ¿no? Este, con qué va, con qué se está combinando, qué te está diciendo, ¿no? Sí, O sea, eso es. entonces dirías que para interpretar del náhuatl tienes que, bueno, yo siento que tienes que analizar mucho más el mensaje en general que palabra por palabra exactamente, porque, pues, como dices, o sea, el náhuatl une palabras, entonces no tienes como una palabra específica, ¿no? No, pues hacemos la interpretación de la idea. De pronto, si hay alguna palabra clave, ¿no? Que que debe decirse, que debe este, dársele la importancia. Por ejemplo, cuando es una cuestión judicial y en el término de violación, por ejemplo. No hay una equivalencia léxica para ese término en náhuatl, pero nosotros buscamos la manera de trasladarlo y entonces podemos decir, em, pues con algún verbo que implique fuerza y que implique movimiento, unirlos y a lo mejor, como te decía hace un momento, también hacer mención de la palabra en español. Pero generalmente con esos verbos que implican, así que es algo forzado y que es con movimiento, se ha podido trasladar ese mensaje. Y es la idea, lo que buscamos que se traslade, pero sí, hay contextos en donde hay palabras específicas que exigen ser trasladadas, ¿no? Como esto. Bueno, aquí pregunta Flor que ¿cuál es la interpretación que recuerdas con más cariño? Oh, tengo muchas. Tengo muchas, sí, cuando recién me había certificado y me mandaron a hacer una interpretación bueno, a un estado, no voy a decir el nombre, a otro estado distinto de Hidalgo. Y a la persona que yo iba a asistir se le estaba acusando de el delito de tentativa de violación. Y en ese estado se castiga con 5 años de prisión este delito.
Y bueno, me dieron los documentos para que revisara la información, revisara el caso y bueno, ya me di idea más o menos de cómo estaba el caso en esa sesión. Y pues las personas del juzgado, así como que pues es cosa de un ratito, ¿no? A ver, ya explíquele. Y pues bueno, no, o sea, es un expediente extenso, necesito pues tiempo para conocerlo. Ahorita he leído apenas unas páginas y me doy cuenta de lo que se trata, pero no de todo el caso, ¿no? De cómo se ha desarrollado. Y bueno, pues pasó que ya se hizo esa sesión, hice la interpretación y al final de esa sesión pude platicar un momento con la persona acusada. Y entonces le decía, bueno, es que ahorita durante la interpretación lo que te preguntó el abogado y pues dijiste que no, o sea, que las cosas no sucedieron así, pero en los documentos aparece pues que sí y que tú firmaste esto y que había sido así, ¿no? Y me dijo, mira, yo llevo ya casi 5 años dentro de la cárcel y yo no sabía español, nada. Yo he aprendido un poco de español en lo que he estado aquí dentro de la cárcel porque todo se hace en español. Me hablan en español, este, eh, tengo que, pues, contestar en español, tengo que hacer las cosas en español, ¿no? Pero, pues, yo no sabía español, entonces yo no entendía qué cosa me estaban preguntando y, pues, para que ya me dejaran en paz, yo a todo decía que sí, ¿no? Entonces, bueno, total que de esos 5 años que se castiga el delito, pues en caso de haberlo cometido, ¿verdad? Esa es la sentencia. En este caso, eh, llevaba él ya 4 años, 8 meses dentro de la cárcel. Y cuando ya se hizo finalmente todo el proceso y se emitió la sentencia, resultó absuelto. Pero bueno, esos 5 años que estuvo dentro, cómo se restauran, cómo se reponen, cómo cambia la vida, cómo, o sea, todo eso, ¿no? Lo que implicó. Y primeramente no se había hecho, según lo que me dijeron en el juzgado, porque no encontraban intérprete. Y pues bueno, después ya como que se aceleró un poquito, pero de todas maneras cumplió los 5 años allí, ¿no? Entonces, pues es una lástima eso y bueno, ese es un caso que recuerdo mucho y pues que siento, salud, que siento que fue algo así pues muy, muy significativo, ¿no? Por el hecho de que tuve que interpretarlo, este, y que implicó esos retos lingüísticos como es su tentativa de violación, ¿no? Este, pero además porque pues fue de mis primeras experiencias y pues esta empatía también con la persona, ¿no? Porque digo, ah, qué barbaridad, cuánto tiempo allí dentro, si pues no sé, cuántas cosas sucediendo afuera, ¿no? Y él también sin, o sea, sin poder estar presente, no sé, la familia, toda, o sea, la vida que está transcurriendo afuera, ¿no? Y pues lo que le impidieron allí dentro. Ok, ahora vamos con una pregunta de la doctora Georgian. ¿Sí? Te la va a hacer.
Sí, Sí. gracias. Hola. Hola, doctora. Tantos caminos recorridos, ¿verdad? Sí. Mira, una cosa que nunca te he preguntado y que me interesa mucho Sí. es la toma de notas en consecutiva, trabajando con una lengua indígena, en este caso el náhuatl, variante de la huasteca, y el español. No hay cursos, hay pocos materiales, hay pocas maneras de prepararse. En tu caso, tu lengua materna no es necesariamente tu lengua más fuerte, sino tu lengua de escuela, la escolaridad. Has realmente estudiado siempre en náhuatl. ¿En qué lengua tomas tus notas de consecutiva? ¿En tu lengua materna para ir a tu lengua más fuerte, más usada, en náhuatl? ¿O al revés? No sé qué tanto dominas el náhuatl escrito como para tomar notas en náhuatl. Pero es muy interesante porque hay muchas eh, realmente teorías, actitudes diferentes al asunto de en qué lengua hay que tomar las notas. Te Sí. escuchamos, me interesa tu opinión o a lo mejor mezclas, como sea. Sí, sí, gracias. Sí, efectivamente, mezclo, porque hay situaciones, como ya he referido, que en náhuatl hacemos la interpretación o la traducción de derecha a izquierda, es decir, en el discurso con lo que se termina es con lo que empiezo en náhuatl, ¿no? Entonces, a veces sí tomo la palabra en náhuatl, pues para que no se me olvide, ¿no? Que con lo que empezó es con lo que yo voy a terminar. Y entonces, pues sí, lo tomo en náhuatl. Y a veces no me fijo tanto en la norma de la escritura, sino por la rapidez, ¿no? A hacerlo, pues, no sé, a lo mejor, pues algo mezclando también como pues, grafías del español y bueno, y a veces sí, pues tomo las notas también usando el español, porque pues hay nombres pues, de procesos, de cosas, de enfermedades, de este, mm, algunas situaciones que pues se dicen en español. Entonces, pues para saber cómo voy a decir, ¿no? O sea, lo voy a explicar, pero finalmente voy a terminar diciendo como esa palabra. Entonces, también para que no se me olvide, la tomo así, en español. Sí, Muchas gracias. no, de nada, doctora, con mucho gusto. Bueno, ahora vamos con una pregunta y una pregunta también, otra pregunta que está relacionada, que Sí. le hace Cintia. Bueno, la Ujú. pregunta principal es, ¿existe formación profesional formal para intérpretes de lenguas indígenas en México? Y la pregunta de Cintia, que está muy relacionada con esto, es que si hay traductores con sellos de perito para Ujú. documentos oficiales. Sí. Em, bueno, cuando yo inicié a hacer la interpretación, no había formalmente em, ninguna carrera. Teníamos cursos, por ejemplo, como em, pues del colegio, em, de organizaciones como intérpretes y traductores en servicios públicos y comunitarios, la ACE, este, em, que siempre nos han brindado su apoyo para pues para nuestra formación, ¿no? El colegio también nos ha ofrecido algunas pues cuestiones de formación, algunos talleres específicos ya de salud, ya sea de
para el ámbito de la justicia y cómo hacer nuestros glosarios, también sobre migración. Tuvimos en una ocasión una capacitación. Y bueno, ahora, desde que se abrió la ULIN, la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, eh, hay allí ya una licenciatura que es de interpretación y traducción en lenguas originarias. Y también la Universidad Benito Juárez de Oaxaca tiene una maestría en interpretación. Entonces ya hay como estas opciones, pero bueno, a nosotros nos tocó ir todavía como pues de una manera más práctica y formándonos en el camino. Sí. Ay, y luego, ¿cómo era la otra pregunta? Sí, la otra pregunta es si hay traductores con sello de perito para Ajá. documentos oficiales. Sí, bueno, nos lo han, sí, pues propuesto para que lo hagamos, pero hasta el momento creo que no lo hay así, sino que pues a quienes hacemos las interpretaciones nos llaman de instituciones como el INPI o como el INALI. Entonces, pues quien avala la traducción o la interpretación es más bien la institución que está llamando, que está convocando, ¿no? Y no solamente como, pues, el perito, el traductor. Ok, aquí hay varias preguntas de Hilda. Sí. La primera es, ¿cómo haces para explicar a la cultura dominante las diferencias conceptuales entre ambas lenguas? Y, por ejemplo, los sistemas de justicia y médicos tradicionales de la comunidad que no tienen equivalente en la cultura dominante. Sí, esa pregunta es muy buena, muy interesante. A veces cuando estamos haciendo una interpretación en justicia, por ejemplo, y sí, en alguna ocasión, pues nos ha interrumpido la autoridad como diciendo, oiga, es que yo solamente dije dos palabras y usted ya se tardó, no sé, 2 minutos, ¿no? En diciéndole yo no sé qué cosa. Entonces, pues allí tomamos el tiempo también como para explicarle a la autoridad que las lenguas no funcionan igual, que una, una expresión que en español puede llevar dos palabras, pues en náhuatl necesita una explicación de mayor tiempo y con más palabras, que es más extensa, porque pues no tenemos como conocimiento de ese vocabulario, de esa expresión, o pues claro, nos es ajena, ¿no? O desconocida en este contexto de nosotros. Em, También, no recuerdo la otra pregunta o el complemento. Sí, lo vuelvo a decir. Sí. Sí, o sea, por ejemplo, los sistemas de justicia y médicos tradicionales de la comunidad que no tienen equivalente en la cultura dominante. Ese es el complemento. Ujú. Bueno, para los, para los médicos tradicionales, pues bueno, em, generalmente no hacemos interpretación del español para ellos y de náhuatl pues entendemos bien porque ellos su ritual, sus curaciones pues las llevan a cabo en náhuatl, ¿no? Entonces, pues solamente a lo mejor
pues decirles que son como situaciones diferentes, ¿no? Que dentro de la comunidad aplicamos pues lo que nosotros conocemos, que es el sistema médico tradicional y el sistema normativo también que nosotros tenemos. Mientras que si, bueno, ya sale hacia la ciudad, pues que se van a aplicar otros sistemas, ¿no? El sistema normativo estatal y pues un sistema de salud que es pues general. Ok. Y la segunda pregunta, que está súper relacionada a esto, ¿cuál es la reacción de los agentes dominantes? ¿Y piensas que el Estado debería capacitar obligatoriamente a sus agentes, o sea, los funcionarios judiciales y de servicios sanitarios, justo poder aprender, para aprender a trabajar con intérpretes, disculpa? Sí, también eso es muy importante que lo abordemos aquí y sí es justo lo que debería haber, ¿no? Según la legislación, dentro de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, hay un artículo que señala esto, que pues primero el derecho a la asistencia de intérpretes, ¿no? Y después que en todas las instituciones públicas debería haber personas hablantes de lenguas indígenas o intérpretes y traductores que puedan auxiliar a los usuarios. Em, entonces, bueno, esto es, pues sí, un derecho, ¿no? Que no se ha atendido, pero que pues está allí plasmado en las leyes, ¿no? Y que sí debería pues estarse atendiendo, sobre todo ahora en estos tiempos que, pues como lo indígena, lo diverso, pues está como reconociéndose. Sí, sí, justo. Y pues yo creo, relacionado con la pregunta de Hilda, eh, Ujú. sí creo que pienses que la reforma judicial bueno, que en la reforma judicial debería de haber tribunales específicos donde el requisito fuera que el juez hable la lengua originaria, ¿no? Sí, sí, y que también, pues, desde luego, sin quitar el lugar al intérprete, ¿no? A la persona que vaya a asistir, sí, claro. Sería como el escenario ideal. Pero, pues bueno, ya que no tenemos como estas autoridades y que es pues como un poco difícil el camino para cubrir como en todas las lenguas y las variantes, pues bueno, por lo menos sí, la figura del intérprete debe estar presente siempre. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Irla. Fue un gusto haberte conocido, haberlas conocido a todas ustedes. Muchísima experiencia. Es para mí algo muy enriquecedor estar aquí con ustedes, con personas con tantísima experiencia, justo que voy saliendo de la carrera. Y muchas gracias, Flor, por la oportunidad y por organizar todo esto también. Gracias a ti, Alex, porque imagino que no habrá sido fácil lanzarte así de clavado, pero lo hiciste muy bien. Muchas gracias, Isla. Te queremos muchísimo, estamos muy agradecidas y pues te honramos toda tu trayectoria y todo lo que haces tú también para tejer comunidades, no nada más dentro de tus propios mm, círculos cercanos, sino también extiendes tu saber a nosotros, los de lenguas extranjeras, y te lo agradecemos muchísimo porque nos hace falta tomar mucha conciencia de tantas, tantas cosas. Están comentando, Pari, que no quieren que se acabe. No, es que estuvo muy bonita la plática. Sí, es verdad. Es un gusto enorme escuchar a Irla. Excelente café con colegas. Te dejan por acá. Muchas felicitaciones. Y pues bueno. Gracias. En verdad que muchas, muchas gracias. Ahorita que les suba la grabación, ayúdenos a compartirla para que pues más gente escuche las palabras tan bonitas de Irla y veamos
hecho bien el ejercicio de generar conciencia. Y no se les olvide que el 25 de julio tenemos nuestro café de cierre que va a ser súper espectacular, porque va a estar Georgian Weller, va a estar Ubaldo, va a estar Carol Belandia, la que ya había hecho idioma oficial antes con Nora, pero ahora viene en rol de entrevistadora, va a estar buenísimo. Todo esto propuesto por la misma Georgian, ¿eh? Un aplauso por esa iniciativa para que porque luego a mí ya no se me ocurrían qué más hacer, entonces me encantó que la iniciativa ha sido de ella. Gracias por su trabajo y generosidad siempre, Irla y Flor. Ah, Hilda Tejada, muchas gracias por haber venido y por habernos ya, regalado tan bonitas preguntas y siempre tu presencia. Te queremos también. Sí. Muchas gracias a todas. Flor, gracias por organizar el café. Alex, muchas gracias por la sesión de las preguntas. Doctora Georgian, muchas gracias por su interés siempre, doctora. También, muchas gracias. Cintia, gracias por las preguntas. Y Gaby, Gracias, San Felices siempre por gracias a todas. aquí. José, desde California, siempre por aquí también. Muchas gracias por haber estado. Sí, Los queremos. Nos vemos el mes que entra. sí, Bye. claro que sí. Gracias, que estén bien. Hasta luego.